soy nutricionista dietista de la Universidad Javeriana y en compañía de María Mercedes Algarín, ella es psicóloga y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Queremos compartir con ustedes hoy lo que son los lineamientos, generalidades para desarrollar los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas. Antes de continuar con la presentación que ha iniciado Rosalina, me gustaría como contextualizar tres aspectos que me parecen muy importantes tener en cuenta o tener claridad sobre esto. El primero es el concepto que tenemos no solamente los que estamos por fuera de las instituciones y de pronto las personas que hacen parte de esta comunidad educativa acerca de las instituciones como tal. Y en estos días conversábamos con Rosalina y decíamos que es importante tener en cuenta que ustedes, aparte de ser esta institución que se encarga de toda la parte académica, también hacen parte de lo que llamamos una empresa. O sea, ustedes constituyen unas empresas. Por lo tanto, hay que dar respuesta también a cierta legislación o normatividad que es expedida por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Adicional a lo que es a la legislación propia del Ministerio de Educación y a su vez también a todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud y Ministerio de Salud. Entonces, es importante que no perdamos de contexto que ustedes son unas empresas y están constituidas como unas empresas. ¿Por qué hago énfasis sobre esto? Porque de ahí viene la importancia o por qué en los protocolos se nombra tanto el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que está relacionado con seguridad en el trabajo, valga la redundancia. Entonces, eso es lo primero que quería como aclarar antes de continuar. Por otra parte, tener claro que los protocolos de bioseguridad son una medida preventiva, no una medida que va a erradicar el virus o que nos va a, de alguna manera, a proteger de que esto no nos suceda en algún momento, ¿verdad? Entonces son una serie de medidas preventivas que, si bien es cierto, las generales nos las dijo el doctor Vizcaíno, que son el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, también hay otra serie de aspectos y otra serie de puntos que hay que tener en cuenta y que están dentro o enmarcados dentro de los protocolos de bioseguridad, como lo dijo Rosalina ahorita, lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, manejo de residuos, comunicación, plan de comunicación, entre otros, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, esas son nuestras medidas generales, hay que cumplir con una serie de parámetros que deben ser bastante estrictos para que nosotros podamos mitigar ese riesgo. No lo vamos a erradicar, vamos a mitigar, pero sí es cierto que deben ser protocolos bien diseñados, bien implementados y bien monitoreados. Muchas veces nos quedamos solamente en la fase del diseño, ¿verdad? Nos quedamos en el papel. Otras veces pasamos del papel a la implementación y otras veces caemos en que no evaluamos ni monitoreamos cómo está nuestro protocolo de bioseguridad, y eso es de aquí en adelante hasta que el virus no esté, que debemos hacer esa fase de evaluación y monitoreo de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien y si nos está causando impacto en las diferentes áreas en las que queremos implementarlo. Entonces, y por último, es importante también tener en cuenta que debemos tener o estar rodeados de profesionales y personas especialistas que nos puedan asesorar. Ayer veía una pregunta, de hecho, de dos personas preguntándonos qué papel tenían las ARLs, y es importante tener en cuenta que las ARLs solamente hacen un acompañamiento técnico y un acompañamiento de capacitación para nosotros, pero las ARLs no pueden entrar a reemplazar las obligaciones del empleador, ¿ya? Las empresas solamente nos van a hacer un acompañamiento. Entonces, de hecho, vamos a encontrar que cuando vamos a hacer o vamos a solicitar una asesoría, nos van a dar una serie de lineamientos, una serie de documentos, pero son documentos que son generales, no son específicos para cada colegio o para cada institución. Es el deber de cada empleador o de cada director o de cada rector o de cada cuerpo educativo de la comunidad educativa implementarlo y adaptarlo de acuerdo a la identidad de cada colegio. Como dice Rosalina, no es lo mismo un colegio que está ubicado en Villa Country a un colegio que está ubicado en Tasajera. Entonces, estos protocolos, si bien es cierto, los puede realizar cualquier persona en papel,
no es lo mismo tenerlo en papel que llevarlo a la implementación, y la implementación es donde no nos podemos equivocar. La implementación tiene que ser bastante estricta y rigurosa para que precisamente nosotros podamos establecer unas medidas preventivas que sean correctas y que realmente nos ayuden a minimizar ese riesgo a lo mínimo, a la mínima expresión. Entonces, pero es importante saber que no lo vamos a poder erradicar. Realmente todos estamos aprendiendo en la marcha de este virus. Es un virus que día a día nos está presentando nuevos retos o nuevos desafíos, y no sabemos realmente cómo va a poder seguir evolucionando, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando, a la parte de prevención para mitigar los riesgos con protocolos de bioseguridad. Entonces, enfocándome ya aquí a la presentación, Rosalina les hablaba de que hay unos responsables directos, ¿verdad?, que están conformados por el cuerpo administrativo, rectores, docentes, asistentes auxiliares y en general todo el personal de apoyo administrativo, los padres de familia y los estudiantes, la parte de mantenimiento, servicios generales y vigilancia. Me refiero al sector de seguridad privada, de los que hacen parte de las instituciones, los profesionales de la salud, específicamente enfermeras, auxiliares de enfermería que puedan tener o que hagan parte de estas instituciones, las personas de seguridad y salud en el trabajo, el COPAS que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debería estar conformado en todas las instituciones, el Comité de Convivencia Laboral, que también debería estar conformado en todas las instituciones, la Brigada de Emergencia y las ARL o Administradoras de Riesgos Laborales. Cada una de ellas tiene un papel muy importante que, por supuesto, va a servir de apoyo para poder implementar estos protocolos. En la resolución 666 del 24 de abril nos hablan de algunos de ellos que están aquí, pero precisamente la importancia de nosotros poder darle un alcance correcto a estos protocolos es saber que dentro de nuestras instituciones también podemos tener personas preparadas, ¿verdad? Y que estas personas nos van a ayudar a formar o van a ser líderes en este proceso. Por ejemplo, aquellas instituciones que ya tienen conformados estos 3 comités bases, los comités de apoyo, que es el COPAS, el Comité de Convivencia y la Brigada de Emergencia, digamos que de alguna manera van a tener una ventaja sobre aquellos que no los tengan, porque son personas que en la marcha han ido capacitándose en los diferentes temas que están muy relacionados con el protocolo, ¿verdad? Entonces, estos son los que van a ser parte, los primeros que pueden hacer parte de esos comités de bioseguridad que nombraba Rosalina, o en algunos otros casos también nos hemos encontrado con el nombre de brigadas, ¿ya? La brigada de los que van a recibir a los niños al ingreso del colegio, la brigada de las profesoras que van en los transportes escolares, la brigada de los que van a estar encargados de hacer el acompañamiento de los niños durante las horas de recreo. Específicamente, estas personas van a poder ser líderes o van a ser un apoyo fundamental para todos ustedes dentro de las instituciones educativas. Y los administradores de riesgos laborales, como les dije, ellos solamente se encargan de capacitar y dar un apoyo técnico a todas las empresas, por supuesto, incluyendo al sector educativo. Y generalmente estos documentos, como les digo, son unos documentos que son muy generales. Por ejemplo, si ustedes les van a pedir, les van a decir, ARL, yo necesito que ustedes me ayuden con una matriz de elementos de protección personal, ellos les van a dar el formato y una matriz de manera general, pero realmente son los profesionales en seguridad y salud en el trabajo los que ustedes les van a decir cuáles son esos elementos de protección personal que a ustedes realmente les van a servir y cuáles están cumpliendo con la normatividad legal, pero eso igual se lo voy a comentar un poquito más adelante. Ok. Rosalina también les comentó la importancia de las capacitaciones, y con esto quiero ser muy clara. Estas capacitaciones no pueden iniciar en enero. En enero, cuando se supone que podría ser posible que inicie el tema de la alternancia. Estas capacitaciones se tienen que iniciar desde ya. Y estas son las principales personas que deben estar capacitadas. Los padres de familias y los estudiantes les van a servir mucho a ustedes que tengan conocimiento real en qué son los protocolos de bioseguridad. ¿Y por qué les digo real? Porque hoy en día las redes sociales nos desinforman demasiado. Y no es lo mismo que ellos tengan esta información por
por terceros o por redes sociales, a que lo tengan por profesionales que realmente les puedan estar diciendo de qué se trata estos protocolos y de qué manera ellos van a poder estar de alguna manera como confiados o tranquilos en que al tener un protocolo estricto vamos a poder minimizar esos riesgos. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que regresar. Así como los trabajadores han tenido que regresar al entorno laboral con todas las medidas de prevención, así también van a tener que regresar en algún momento los niños. Entonces hay que estar preparados y eso es muy importante, comunicarlos y capacitarlos de manera adecuada. Los docentes y administrativos, por supuesto, que van a ser los multiplicadores de este protocolo y que van a ser realmente los que van a ejecutarlos al interior de las instituciones, el personal de enfermería, el personal de profesional de la salud, mantenimiento y servicios generales. Ellos cobran un papel supremamente importante porque estamos hablando de que hay que reforzar todos los procesos que son de limpieza y desinfección. Y es importante aclarar que son dos procesos totalmente aislados. Limpieza y desinfección se tienen que manejar de una manera totalmente aislada con protocolos diferentes. Y esto, por supuesto, el área de mantenimiento y servicios generales es quien lidera esta área. Pero también es importante tener en cuenta que con el protocolo de bioseguridad todos nos convertimos en actores de la limpieza y desinfección, no solamente ellos. Todos debemos limpiar nuestras superficies de trabajo, todos debemos limpiar nuestros elementos de protección y desinfectarlos, ¿verdad? Y ellos, por supuesto, entran más que todo en lo que tiene que ver las áreas comunes, los salones, los pasillos, los baños, pero nosotros, me refiero a todos, trabajadores, docentes, administrativos, rectores, cada quien tiene una responsabilidad sobre este proceso de limpieza y desinfección. El personal de vigilancia pues es supremamente también importante porque hay que capacitarlo sobre todo en hacer un cumplimiento efectivo de todas las normas que estipule cada institución educativa. Ellos son las primeras personas que se van a encontrar al ingreso del colegio y tienen que saber que no se puede dejar ingresar a ninguna persona sin tapaboca, que generalmente en las instituciones se van a tener que colocar personas al ingreso de la institución para hacer la toma de temperatura, y que la toma de temperatura es para absolutamente todo el mundo, tanto profesores como docentes, incluyendo el personal de vigilancia, los padres de familia. Entonces es muy importante que ellos estén capacitados porque ellos también cobran una responsabilidad en la ejecución de los protocolos. En cuanto a los proveedores, el protocolo es muy claro y nos exige que nosotros debemos a su vez exigir que cada proveedor de las instituciones educativas tengan el cumplimiento del protocolo. Entonces no podemos tener contratistas o proveedores o subcontratistas que no estén alineados con las normas de seguridad. Por supuesto va a ser un nivel de riesgo muy alto tener un proveedor que no está cumpliendo con todos los términos legales en cuanto a protocolo. Y en este caso la responsabilidad es compartida. Si algo sucede en esa cadena entre que yo recibo algún producto de un proveedor y no está cumpliendo una de las dos partes, la responsabilidad automáticamente para el Ministerio de Trabajo es una responsabilidad compartida en el caso de que llegue a suceder algo. Ok, es importante, como les decía ahorita con respecto a las capacitaciones, tener en cuenta que hay que empezar a tiempo y estamos a tiempo durante estos meses. No sé qué tan posible sea, porque pues desconozco un poco qué posibilidad hay de introducir estos temas dentro de la malla o dentro de algunos espacios que ustedes puedan transmitirle estos conceptos a los padres de familia y a los niños, pero sí me parece muy importante que se haga durante estos meses y que sea una capacitación que sea continua y que sea constante. Si nosotros, les pongo un ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una capacitación a las empresas, lo que hoy le dijiste a un trabajador, a la semana ya no lo recuerda. Entonces, por eso hago énfasis en que debe ser persistente, debe ser constante esta capacitación. Por supuesto que ustedes tienen una ventaja muy grande y es que tienen toda esa creatividad y esas ayudas que son didácticas, que son dinámicas, que pueden fortalecer estos procesos de los protocolos en cuanto a los temas de capacitación y que hay que definitivamente involucrar a los padres de familia
y a los niños. Y yo estoy segura que eso va a garantizar el tener una mayor confianza en la ejecución de los protocolos. Ya es algo que ha venido funcionando a nivel de otros sectores y otras empresas y que hace que los trabajadores vayan a sus sitios de trabajo con un poco más de confianza y un poco más tranquilos, de que van a estar cuidados y van a estar protegidos con unos estándares muy altos en cuanto a los protocolos de seguridad. Ok, entonces les decía al inicio que si bien es cierto las medidas generales tienen que ver con el tapabocas, con el uso, con el distanciamiento físico y con lavado de manos, hay otros procesos que se deben fortalecer y aquí está el tema de la limpieza y desinfección, que les decía que son procesos que se coayudan, pero no son o no tienen el mismo protocolo. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta algo que se llaman las fichas de seguridad. Cada elemento químico, cada sustancia química tiene que tener una ficha de respaldo que generalmente la da el proveedor. Cuando nosotros vamos a hacer las auditorías o vamos a hacer inspecciones en las empresas de diferentes sectores, nos damos cuenta que aquí estamos fallando, porque esas hojas de seguridad realmente nos van a dar toda la información. Son 16 campos que nos van a decir qué hacer en caso de emergencia en contacto con esta sustancia, cómo se debe almacenar, cómo se debe capacitar, qué elementos de protección debemos tener, cuáles son sus componentes, de qué manera se debe diluir para que las concentraciones no vayan a afectar la salud de los trabajadores y por supuesto de todas las personas que tengan contacto con esto. Entonces, esto es muy importante tenerlo, el qué, el cómo y la frecuencia. También la resolución nos habla de que ya no vamos a limpiar y desinfectar una sola vez al día, ya hay que hacerlo muchas veces en el día, y más aún cuando estamos hablando de niños que generalmente están en contacto con las diferentes superficies. Entonces, estas limpiezas que antes, supongamos, lo hacíamos al inicio de la jornada laboral, ahora vamos a tener que hacerlo 1, 2, 3, 4 veces durante la jornada, y que eso debe estar dispuesto en un protocolo y debe ser previamente capacitado a todo el personal de la comunidad educativa. Esto no solamente es responsabilidad del personal de servicios generales y de mantenimiento, sino de cada una de las personas. Y les ponía el ejemplo ahorita, cada persona tiene que ser responsable de limpiar sus elementos, de limpiar y desinfectar sus elementos de protección personal, que no solamente es el tapabocas, también son las caretas de bioseguridad, gafas de seguridad, monogafas de seguridad y los diferentes elementos que se van a requerir en el cumplimiento del protocolo. Es muy importante también saber que las sustancias que estamos utilizando no van a causar un impacto en la salud. Entonces, hoy en día en el mercado vamos a encontrar una cantidad de sustancias, así como vamos a encontrar una cantidad de proveedores. Pero realmente la pregunta es, ¿estos proveedores nos están vendiendo sustancias que no están mezcladas para ser rendidas? Por ejemplo, no sé si ustedes se han podido dar cuenta que hay unos geles que logramos ver casi como tipo agua, y hay unos geles que de verdad están concentrados. Entonces, esto lo podemos encontrar en el mercado y realmente saber a qué proveedores comprarle, realmente si ese producto está cumpliendo con los 16 campos que debe tener una ficha de seguridad, si el proveedor me está dando esta ficha de seguridad, y todo proveedor debería poder capacitar sobre este producto, y esa capacitación debería también ser gratis. Ok, ahora vamos a la parte de los elementos de protección personal, y ahorita inicié comentándoles sobre el tema del tapabocas. Creemos que es el único elemento de protección personal que debemos utilizar. Si bien es cierto, no es el único, sí es el más importante, y es el de uso obligatorio de acuerdo a lo que nos especifica el protocolo de bioseguridad. Pero, como les digo, no es el único. Entonces, en cuanto a lo que les estaba diciendo, Rosalina, protocolos hay de todo tipo, de toda clase. Como les dije, hoy en día en el mercado todo el mundo ha encontrado una oportunidad de negocio en este tipo de productos, como son los productos químicos para limpieza y desinfección, y lo que son todo lo de protección para bioseguridad. Pero realmente, como lo dice el protocolo en la resolución 666, dice que los especialistas o los profesionales en seguridad y salud en el trabajo son los encargados de seleccionar, de acuerdo a una matriz específica y de acuerdo a los riesgos de cada una de las áreas, cuáles son esos EPPs que son más apropiados para cada una de las personas.
Entonces encontramos protección de manos, EPPs, que son elementos de protección personal para manos, para pies, para la cabeza, oculares, las ropas de trabajo como son los overoles de protección que se están utilizando mucho y que utiliza el personal de la salud. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que estos elementos deben ser seleccionados por el área de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque son quienes conocen las especificaciones técnicas y pueden correlacionar las especificaciones técnicas con los riesgos a los que están ustedes expuestos. No todos los colegios tienen los mismos riesgos. Eso también depende del lugar donde están ubicados, del tipo de población, de la identidad como colegio que tengamos, de la cultura preventiva que tengamos en algunos colegios, que puede ser un poco más avanzada en algunos que en otros. Entonces, de eso dependen muchas cosas para la elección de los elementos de protección personal y definitivamente son supremamente importantes para poder minimizar los riesgos. Ellos no nos van a proteger 100%, pero sí van a minimizar cada uno de los riesgos que tengan. Y cada área tiene que usar unos elementos diferentes. Les pongo un ejemplo. Dice la resolución que todas aquellas personas que tengan contacto con cliente y que tengan atención al cliente no solamente deben estar protegidos con tapabocas, sino con caretas de bioseguridad. Y las caretas de bioseguridad tienen unas especificaciones. Por ejemplo, no es estar a la moda y tener estas gorritas que hoy en día tienen los acetatos y que nos cubren aparentemente. Eso no es un elemento de protección personal. El elemento de protección personal realmente es una careta de bioseguridad que nos va a cubrir o nos va a actuar como una barrera de protección y que tiene unos materiales específicos. También nos dice que la persona que tenga el contacto con el cliente debe tener una barrera de protección que es un acrílico sobre el mostrador para evitar que las personas que llegan a tener contacto con ellos puedan transmitir de alguna manera a través de las salivas y las micropartículas de las gotas de saliva puedan caer en estas personas. Entonces, si se dan cuenta, no solamente nos podemos quedar con lo que está escrito en el protocolo, hay que saber poderlo implementar de la manera adecuada para que nosotros podamos realmente generar confianza al interior de la comunidad educativa y sobre todo en los padres de familia, que digamos que son nuestros principales actores en esto para poder en algún momento retornar a las instituciones. Ok, otro de los aspectos muy importantes que habla la resolución y es el manejo integral de residuos. No sé cómo se estará manejando en otras ciudades, pero aquí en Barranquilla, aparte de todos estos actores que les dije al inicio, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, estamos recibiendo unas visitas a nivel de empresas que es de una entidad que se llama EPA Barranquilla Verde. Esa entidad está encargada de verificar el impacto ambiental que cada empresa tenga, por supuesto, sobre el ambiente. Y en esto nos están exigiendo el plan de manejo integral de residuos. Eso se lo están exigiendo absolutamente a cualquier empresa. Es decir, toda empresa lo debe tener y cualquier empresa puede ser visitada. Ya esas visitas iniciaron y están encargados de un proyecto, están a cargo de un proyecto de unos ingenieros que son los que están realizando estas visitas de supervisión. ¿Qué pasa si no tenemos ese plan de gestión integral? Pues sí, básicamente desde una multa hasta el sellamiento de la empresa, del local o de la institución como tal. Entonces es muy importante que nos podamos asesorar bien y que podamos saber que ese plan de integral de residuos tiene que también ser adaptado a cada empresa. No todas las empresas y no todas las instituciones y no todos los colegios tienen el mismo impacto ambiental. Entonces, estamos cumpliendo, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con estas disposiciones legales? Estamos enseñando a nuestra comunidad educativa desde muy pequeñitos a manejar estos residuos, que yo creo que es supremamente importante, porque cuando lo hacemos desde la primera infancia, estamos asegurando que van a ser adultos que van a saber manejar estos residuos y que realmente hoy en día es un impacto muy grande a nivel ambiental. Creo que todos lo conocemos en cuanto a contaminación. Entonces, me parece muy importante introducir esto desde la primera infancia y, por supuesto, a los diferentes actores de la comunidad educativa y partes interesadas, que son los proveedores, los contratistas, subcontratistas, visitantes, los padres, las personas que visitan el colegio,
Para esto hay que tener en cuenta tres conceptos importantes que hoy en día se están manejando y es lo que nos están supervisando de esta entidad que se llama EPA Barranquilla Verde. Y es la minimización de estos residuos, la prevención y el aprovechamiento. Lo que antes consideramos como basura, hoy en día ya no es considerado basura y no debe ser tratado como tal. Entonces, por ejemplo, todos estos residuos que consideramos peligrosos. Hay residuos aprovechables y hay otros residuos que no son aprovechables y otros residuos que definitivamente son peligrosos. ¿Como cuáles peligrosos? Por ejemplo, las baterías, los toners, las luminarias, las luces LED. Estos tienen que tener un tratamiento totalmente diferente a los residuos comunes que nosotros tenemos en nuestros colegios y que son los que encontramos en las canecas de los diferentes colores, por ejemplo, el rojo, el azul, el verde. Estos residuos deben tener una disposición totalmente diferente y generalmente se contrata una empresa o un proveedor que es quien hace esta disposición final con todas las normas de seguridad para este fin. Pero nosotros tenemos que también tener en cuenta que los desechos que nosotros tenemos o los residuos que nosotros tenemos en el colegio pueden ser aprovechables para fundaciones. Por ejemplo, los restos que son de equipos electrónicos, de los computadores, de las salas de informática, hoy en día se están entregando a fundaciones para que ellos puedan de alguna manera construir nuevos equipos o arreglar aquellos que no les sirva, y nosotros podemos entrar en esta pauta de ser generadores de residuos, pero hacerlos aprovechables. Entonces, todo esto se está supervisando a nivel de la entidad de la alcaldía en la ciudad de Barranquilla. No sé, les repito que no sé cómo se está manejando en otras ciudades, pero en Barranquilla lo estamos manejando así, y esta autoridad ambiental está siendo bastante estricta con el manejo de estos residuos. Entonces, por eso sé que es una parte también importante dentro del protocolo y que se está auditando, como se los estoy comentando. Entonces, es saber qué tan preparados estamos para esto y saber que eso hace parte de nuestros protocolos y que hay que empezar a gestionar este tipo de residuos al interior de las educaciones y de las instituciones educativas, y asimismo capacitar a todo el personal que está ahí. Ok, le hemos tocado el tema bastante sobre el manejo de proveedores, de insumos y productos. Hay unos protocolos específicos dentro de este mismo protocolo general para poder recepcionar mercancía, recepcionar desde la papelería que utilizamos, los bolígrafos, los insumos de alimentación, del comedor. Todo tiene un protocolo y debe ser bastante riguroso, sobre todo en lo que les decía Rosalina, en lo que tiene que ver con alimentación. Entonces, esos protocolos también se tienen que cumplir y hacer cumplir a los proveedores. A veces me preguntan, ¿qué podemos hacer si siempre hemos tenido un proveedor durante 20 años y es una persona que es muy responsable, que no queremos perder ese contacto? Entonces, digamos que en eso ustedes también podrían entrar en la fase de poderlos capacitar a esos proveedores para que ellos puedan alcanzar ese nivel de cumplimiento legal y que no se pierda esa relación comercial. Pero lo importante es que no podemos mantener esa relación si ellos no están cumpliendo también con esos protocolos, porque vuelvo y les digo, la responsabilidad se convierte es compartida. Entonces, tanto responde el colegio o la institución como el proveedor que no está cumpliendo con eso. Otra pregunta, ¿contamos con la documentación necesaria sobre nuestros proveedores? Muchas veces cuando vamos a hacer auditorías encontramos que no se tiene la información clara sobre el proveedor. Les pongo un ejemplo específico. El proveedor que les realiza los exámenes médicos. Y uno les pregunta, ¿ese proveedor está certificado? Entonces no sabemos. El médico, si es un especialista en seguridad y salud en el trabajo, ustedes pueden asegurar que esos exámenes que se les está haciendo el cuerpo docente o el cuerpo administrativo los está haciendo un laboratorio que está certificado. Entonces entramos a darnos cuenta que no los está haciendo alguien porque de pronto es un mejor precio, lo hace más rápido. ¿Y qué pasa aquí? Que lo que vamos a encontrar es inconvenientes a largo plazo con trabajadores que pueden ingresar enfermos o en un estado que no de salud, que no tienen o no gozan de buena salud, y eso se convierte en una situación problemática para la institución.
También tenemos que evaluar a nuestros proveedores y eso hace parte del sistema de gestión y eso ahí están incluidos absolutamente todos los proveedores con los que tenemos contacto. Hay que hacer una evaluación de satisfacción de esos proveedores para poder medir su gestión. Entonces es importante que sepamos que este punto también nos va a garantizar el cumplimiento de nuestro protocolo y sobre todo, como les digo, especial importancia a lo que tiene que ver con la alimentación. Nosotros quisimos hacer este análisis de manera general. Yo sé que podemos de pronto quedarnos con algunas cosas por fuera, pero consideramos que son los aspectos más importantes a tener en cuenta en cuanto a los protocolos de bioseguridad en este análisis 2, ¿verdad? Iniciamos con las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. En cuanto a las fortalezas, hablamos que es muy importante para la ejecución, diseño y mantenimiento y monitoreo de estos protocolos de contar con personal experto en el diseño, implementación, mantenimiento de los protocolos. Les repito que cualquier persona puede diseñarlo. De hecho, hoy en día hay plantillas en internet sobre estos protocolos. La administradora de riesgos laborales se las va a entregar. Pero ¿dónde nos quedamos? En la implementación. ¿Cómo llevamos ese documento que lo montó el colegio X para que me sirva en mi colegio Y? Que no, por supuesto, no cumple con los mismos parámetros del colegio que subió la plantilla en internet. ¿Ya? Entonces, eso es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Ayer hacían una pregunta y también le alcancé a anotar sobre qué importancia tenía, bueno, que habían algunos colegios que tenían algún personal de seguridad dentro, y es revisar si esas personas de seguridad y salud en el trabajo cumplen con la normativa legal que nos dice, por ejemplo, que en empresas, en instituciones educativas donde hay más de 10 trabajadores, debe haber una persona especialista, sobre todo si esta institución está clasificada en el riesgo 4, 5 o 6. Si está en riesgo 1, 2 y 3, también hay otros parámetros diferentes y otro tipo de personas que deben estar aquí, que no puede ser un técnico, que debe ser un tecnólogo y que debe ser un especialista. Que si debe ser contratado o no debe ser contratado, si debe ser personal directo de planta, no hay obligación en hacerlo. También usted puede contratar a una persona con prestación de servicios a manera de asesoría. Entonces, yo entiendo esa preocupación porque la preocupación de la mayoría de las empresas e instituciones es si yo nuevamente tengo que cargar o tengo que cargar mi nómina con una persona diferente. Entonces, no es una obligación, pero sí es obligación tener la persona adecuada de acuerdo al número de trabajadores, al cuerpo administrativo y de acuerdo al riesgo en que está catalogado por ARL la institución educativa, si es 1, 2, 3 o 4. Los protocolos deben ser definitivamente estrictos y deben estar enfocados a la salud y seguridad, a la nutrición y a la adaptación académica. Y en los 3 enfoques deben ser completamente estrictos y bien trabajados, tanto en su fase de diseño como en su fase de implementación. En el diseño deben participar absolutamente todos, no solamente es un asunto del cuerpo administrativo, del cuerpo docente, de la persona que lidere seguridad y salud en el trabajo. Absolutamente todos deben participar de estos comités para brindar, por supuesto, las ideas que puedan nutrir estos protocolos y hacerlos más efectivos. Crear definitivamente en el colegio o en las instituciones la cultura preventiva y ambientes seguros. Y esto como les decía anteriormente, se debe empezar a hacer desde los primeros, desde jardín, desde los preescolares, empezar a introyectar toda esta cultura preventiva en los niños, porque por supuesto esto nos va a favorecer cuando estos niños crezcan y se conviertan en niños de 7, 8, 9, 10, adolescentes, sepan introyectar, o sea, sepan manejarse mejor en todo lo que tiene que ver con estas normas de bioseguridad.
la gestión adecuada de los recursos. Y a esto me refiero no a recursos solamente económicos, sino a todo tipo de recursos, al recurso humano. Podemos tener gente en el interior de las instituciones que está capacitada, que ha recibido algún tipo de capacitación en primeros auxilios, en brigadas de emergencia, en el COPAS, en el Comité de Convivencia, gente que sepa de protocolos de bioseguridad, gente que haya hecho cursos de enfermería y que nos pueda servir para esto. Entonces hay que gestionar los recursos de manera adecuada. A veces nos preguntan, a Rosalina y a mí nos dicen, esto va a ser muy costoso, esto es costoso. Por supuesto que tiene un impacto económico, pero no es lo mismo si yo este impacto económico lo proyecto en varios meses a que yo pretenda que algo que debo solucionar en estos 6 meses lo voy a generar ese impacto el primer mes, o ya en el mes de agosto voy a tener que tener todo el flujo económico para hacer esto. No, usted puede proyectar esto durante varios meses y de esta manera va a tener el espacio para poder estar preparado para enero. Pero por supuesto que va a tener un impacto económico porque hay que conseguir todas las cosas que nos está pidiendo el protocolo. Entonces, lo importante ante cualquier visita o cualquier inspección es que usted tenga proyectado todos estos gastos de cómo los va a manejar, que eso va a tener, y que no tiene que ser, un ejemplo, el ultratermómetro infrarrojo, no, es un termómetro que cumpla con las especificaciones básicas y técnicas para usted poder tomar la temperatura, que no se tiene que comprar 20 termómetros, porque si usted organiza bien el ingreso de los estudiantes, no tiene que comprar 20, 25 termómetros, o como decía Rosalina, no debo tener 50 lavamanos, porque resulta que si yo manejo bien los horarios, yo voy a poder enrutar a estos alumnos a que todos puedan hacer el lavado de manos con los lavamanos que ya tenemos en las instituciones. Entonces, creo que eso es lo más importante, poder tener personas que los puedan orientar a ustedes de manera adecuada, y no solamente por tener unos gastos, sino porque todo sea costo-beneficio. El cumplimiento legal es supremamente importante, y con Rosalina hablábamos que estas instituciones educativas, por supuesto, van a ser supervisibles para los ministerios. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, estamos tratando de los niños, de la primera infancia, de menores. Entonces, este cumplimiento legal se convierte en una camisa totalmente de fuerza que lo debemos hacer, porque no hay otra opción, y que si no lo cumplimos, por supuesto, no vamos a tener una serie de inconvenientes, desde sanciones, multas y sellamientos de las instituciones. Y algo que también le comento yo a la gente siempre es la imagen, cómo daña la imagen de una institución el hecho de que ésta sea sellada o sea multada, y que, pues, hoy en día las redes se encargan de distribuir esta información de manera muy rápida. Adoptar los protocolos a la naturaleza del sector es supremamente importante. En cuanto a las debilidades, básicamente reconocemos que es la falta de conocimiento y capacitación sobre los protocolos de bioseguridad, la contratación de personal idóneo, el no aprovechamiento de los recursos internos, utilizar protocolos básicos y en plantillas que simplemente encontramos en cualquier lugar, pero que no se adaptan a las necesidades de cada institución, y la falta de control y seguimiento. En cuanto a las amenazas, que generalmente son externas, la resistencia de los padres de familia, de pronto aquí agregaría el temor que tenemos todos de tener que volver de nuevo a las instituciones, el poco conocimiento sobre el comportamiento del virus, que no sabemos realmente cuánto tiempo nos va a acompañar. Otras alternativas educativas como homeschooling, colegios virtuales, otros colegios que ya han iniciado procesos, porque sí hay colegios que han iniciado los procesos de diseño y implementación de los protocolos, y el impacto en la comunidad educativa como tal. Y en cuanto a las oportunidades, encontramos que esto nos ayuda, la implementación de los protocolos nos ayuda al fortalecimiento de los procesos internos, absolutamente de todos los procesos que hacen parte de la institución educativa, a la adaptación de los protocolos al sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Los colegios deben reinvertirse, y esto debe ser a corto plazo, ¿verdad? Para mantener la propuesta de valor de todos los estudiantes y familias, la competitividad. Tener estos protocolos nos hace competitivos ante otros colegios, y, por supuesto, lo que todos queremos llegar, que es la reactivación, pero con las normas de seguridad cumpliéndose a cabalidad. Bueno, María Mercedes, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por estar atentos. Bueno, como ven, es un tema bastante extenso, y cada punto pues como que amerita para una capacitación adicional.
pero igual, bueno, como era el objetivo de pronto compartir con ustedes generalidades y que se hicieran como una idea cuál era de pronto el llegar, hasta dónde pueden llegar el impacto del diseño de estos protocolos de bioseguridad. Y bueno, de verdad, Marta, muchas gracias por la invitación y puedes compartir con esta comunidad educativa, con ANDEP, esta presentación.